Buenas noches, estimados estudiantes. La tutoría que vamos a revisar hoy tiene que ver con las relaciones de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria. El objetivo que ahora nos hemos planteado es analizar brevemente cómo está la relación entre la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria. Partiremos que es un tema complejo y polémico. En tal sentido, he puesto el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y demás formas de participación directa previstas en la Constitución. En definitiva, el artículo 1 recoge que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos, de justicia social, intercultural y plurinacional. La plurinacionalidad implica el reconocimiento de diferentes grupos sociales en una sociedad. Se deja la idea de que existe un Estado y una nación. Sousa, o Boaventura de Sousa, indica que se habla de una nación que se deja de lado la nación cívica, es decir, pensar que existe una sociedad homogénea y se piensa en una sociedad heterogénea, es decir, que está compuesta por diferentes grupos sociales, cada uno con sus características, costumbres y tradiciones. Los grupos y comunidades indígenas desde hace 500 años han luchado por el reconocimiento de cada uno de sus pueblos y nacionalidades, y sobre todo su lucha se hizo con más fuerza a partir de los años 60 y 70, logrando grandes alcances y beneficios con la reforma agraria. En este sentido, en la Constitución del 98 ya se logró hablar de un Estado multiétnico, sin embargo, y de derechos colectivos, reconociendo solo 18 de ellos. Sin embargo, en la Constitución del 2008 ya se habla de un Estado plurinacional que trae consigo el reconocimiento del pluralismo jurídico y sobre todo tener en cuenta la interculturalidad como un principio. A esto se suma el pluralismo jurídico que básicamente está plasmado en el artículo 171 de la Constitución, que dice que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley se establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria. El artículo 171 nos refleja el pluralismo jurídico. Esto indica que bajo un mismo Estado hay determinados grupos sociales con su propia organización jurídica. Esto es muy importante porque dentro de una sociedad puede haber diferentes pueblos y nacionalidades y grupos sociales, pero esto no implica que van a actuar fuera del marco de la Constitución, del ordenamiento jurídico, sino que tienen que estar de acuerdo y en concordancia con el mismo. Generalmente, el derecho indígena es desconocido y generalmente ha sido, en algunos casos, duramente juzgado. Y en otros
simplemente se lo está aplicando de mala forma y en otros se está olvidando dichos principios y normas que representan el pensamiento andino. El pluralismo jurídico, vuelvo y recalco, es el reconocimiento de las normas de otras sociedades. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas hablamos de normas consuetudinarias, es decir, que se van transmitiendo de forma oral de generación en generación. Aparte de ello, tenemos que, al ser nuestra Constitución un catálogo abierto, plasmado en el artículo 424, inciso 2 de la Constitución, nos dice que se aplicarán convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual tenemos el artículo 169 de la OIT que reconoce los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas. Hablar de justicia indígena es un tema complejo, contradictorio y de cierta manera desconocido. Sin embargo, el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad, como dice el inciso final del artículo 171, crear mecanismos de coordinación y cooperación entre jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria, porque no pueden actuar cada uno por su lado. La jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria tienen que trabajar de la mano para garantizar los derechos humanos de cada uno de los miembros de su sociedad. Aparte de ello, debemos recordar que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derechos colectivos que son diferentes a nuestros derechos constitucionales y derechos humanos. Los derechos colectivos también son derechos humanos. Realmente el Consejo de la Judicatura en la actualidad tiene una gran responsabilidad, que es justamente coordinar con los diferentes pueblos y comunidades indígenas esta cooperación. Puedo poner un ejemplo en la comunidad de Quilloac del Cantón Cañar, que básicamente se está haciendo esfuerzos para realizar actividades, digamos, conjuntas. Por ejemplo, cuando exista un accidente de tránsito entre una comunidad indígena, pues obviamente se dé un diálogo abierto entre fiscales y autoridades indígenas en donde nadie se presente como superior o inferior al otro. Aquí hago un paréntesis e indico lo que es la interculturalidad. La interculturalidad, según Catherine Blas, es un principio que busca la comunicación entre los diferentes pueblos, pero de manera igual. Esto quiere decir que no hay pueblos más importantes o superiores a otros, sino que tiene que predominar un diálogo abierto, consenso, mediación, empatía y comprensión entre los diferentes actores sociales, jurídicos y políticos de la sociedad. Y sobre todo en materia de justicia debería de predominar aquello. Es decir, que tanto los fiscales, jueces, como autoridades indígenas trabajen en conjunto para garantizar derechos colectivos y también garantizar derechos constitucionales y humanos que tenemos cada uno de aquellos que formamos parte del Estado ecuatoriano. Ante ello tenemos que el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 24, consagra el principio de interculturalidad, que dice que toda actividad de la función judicial, las servidoras y servidores de justicia, deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos, la servidora y servidor público de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante.
A esto se suma la declinación de competencia. Quiere decir que cuando los jueces o jueces de las diferentes unidades judiciales conozcan problemas en donde estén involucrados, sobre todo las dos partes sean indígenas, si las autoridades indígenas lo solicitan, deberían declinar competencia, es decir, permitir que el conflicto se solucione justamente en territorio indígena bajo las costumbres y tradiciones de los mismos. Cabe recalcar que la declinación de competencia tiene que hacerse a solicitud de las partes y sobre todo que las autoridades indígenas de la comunidad a que las partes se autodeterminan como tal, pues también lo soliciten y así lo requieran. Otra cuestión sumamente importante de la declinación de competencia es que las autoridades que forman parte de la función judicial estén seguras que las partes se autodeterminan como tal, es decir, que pertenecen a algún pueblo y comunidad indígena. Y sobre todo que el pueblo y comunidad indígena pues sea ancestral y sobre todo sea reconocida y haga la petición respectiva. Y luego tenemos que el Consejo de la Judicatura determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Especialmente capacitará a los servidores y servidoras de la función judicial que deban realizar actuaciones en el ámbito de la competencia en territorios donde existen predominio de personas indígenas, con la finalidad de que conozcan la cultura, el idioma y las costumbres, las prácticas ancestrales, las normas y procedimientos del derecho propio o consuetudinario de los pueblos indígenas. Es decir, que el Consejo de la Judicatura tiene una larga y noble misión. Además, deberíamos de preguntarnos qué sucede si en los conflictos intervienen personas, por así decirlo, occidentales y personas indígenas. Es así que aquí tenemos un vacío legal. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte colombiana nos ha indicado que en caso de que eso sucediera, se deberían de sentar autoridades de administración de justicia de las personas, de las partes, es decir, tanto jueces y juezas con las autoridades indígenas y sobre todo tratar de ambas partes garantizar los derechos humanos, constitucionales y colectivos. Es por eso que el presente tema es algo conflictivo y sobre todo se requiere de mayor profundidad. Sin embargo, podríamos concluir que en nuestra Constitución se garantiza el pluralismo jurídico, en el cual el Consejo de la Judicatura tiene una gran responsabilidad de garantizar esta cooperación entre los diferentes actores jurídicos, de dar a conocer tanto las costumbres y tradiciones del derecho consuetudinario y sobre todo de garantizar los derechos que constan en nuestra propia Constitución. Gracias.